Vale, entonces la semana pasada, vale, refresco un poco por donde nos quedamos. Eh, vale, hicimos la página de productos, vale, que luego no la pudimos probar porque tenía el problema yo de la API, ¿os acordáis al final con la historia de Vodafone, del fútbol y de la leche? Vale, entonces esta es la web que hicimos el otro día, ¿vale? Que sacaba la información de la API y luego vimos que, bueno, lo que hicimos es que al darle a cualquiera de los elementos nos llevaba a su página de detalle, ¿vale? Podíamos volver a los productos, podíamos escoger la joyería o el que quisiéramos, ¿vale? Y nos llevaba a su página de detalle. Vimos cómo pasar esos detalles por parámetro, esa información por parámetro. Vimos cómo podíamos recogerla con el input binding. Eh, vale, os lo pongo aquí para que lo veáis. Vale, vimos cómo con el arroba input podíamos recoger esos parámetros. Acordaros que para poder utilizar este arroba input tengo que haber cargado previamente en mi app-config.ts en el router, ¿vale? En el provide router, el with component input binding. Esto me permitía poder trabajar con el arroba input para coger esos parámetros. Eso automáticamente, ¿vale? Nos rellenaba el ID de manera reactiva y con ese ID llamábamos a la API para traer la información de un solo producto. ¿Vale? Como consecuencia, pues eso, traíamos la información, la guardábamos y la mostrábamos. ¿Vale? Vimos también como detalle para trabajar con los parámetros que en el app root lo especificábamos con el dos puntos, ¿vale? Dos puntos y nombre del parámetro, ¿vale? Es decir, este ID que yo estoy recogiendo aquí, ¿vale? Corresponde al ID que estoy nombrando aquí, ¿vale? Aquí lo nombro, aquí lo recojo. Dicho eso, vale, lo otro es ya pues funciones del servicio que ya hemos visto. En el servicio hicimos dos funciones, ¿vale? La de traer todos los productos y la de traer un producto por ID. Vale. Es un poco el resumen de lo que hicimos el otro día, ¿vale? Así a grosso modo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Hoy se trata de pues trabajar con las signals, ¿vale? El otro día os di una pincelada de signals en diseño de interfaces, ¿vale? Con Ionic. Ahora os enseñé cómo utilizar esa signal de Angular para coger el texto y trabajar de manera reactiva para que Angular detectara cuando cambiaba esa variable y refrescara la parte del viewport. Entonces, hoy vamos a ver pues diferentes tipos de signals que hay, ¿vale? Vamos a verlas y luego, bueno, pues ya haremos un proyecto desde cero, ¿vale? De conexión a API con un poco el compendio un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale. Lo primero, para las signals, ¿vale? Lo más importante es tener en cuenta qué son, ¿vale? Al final una signal, ¿vale? Está pensada para, de alguna manera, poder rastrear el valor de una variable en el tiempo, de tal manera que poder reaccionar a los cambios de esa variable de una manera u otra. ¿Vale? Entonces lo que hace es una especie de envoltorio sobre el valor real, por eso acordaros que a la signal le asociábamos luego un tipo de datos que iba a tener dentro. ¿Vale? Entonces si ese envoltorio pues notifica cuando ese valor cambia.
Entonces al notificar, pues ya entonces nos encargamos de renderizar, hacer algo, lo que sea, ¿vale? Pero es un poco la idea, ¿vale? Que sea un valor controlado de manera externa para que cuando cambie podamos reaccionar y hacer algo. ¿Cómo lo creamos? ¿Cómo la creamos? Pues vamos a hacer ejemplos de signals. Vale, vamos a hacernos una página para las signals. Esto es el server, voy a hacerlo aquí. Vale, vamos a hacer ng generate component. A ver, tengo aquí esto montado. A ver, pues vamos a hacerlo aquí dentro de signals. Ejemplo. Skip. Entonces, para que me haga el fichero de pruebas. Vale. Signals, ejemplos. Voy a cerrar todo lo demás. Vale, para solo trabajar sobre la signal. Vale, entonces lo primero y principal es cómo declaro una signal, ¿vale? Como cualquier otra variable, primero declaro su nombre. En el tipo, ¿vale? Veremos que hay diferentes tipos de signal como tal. De hecho, si yo escribo signal, nos salen los diferentes tipos de signal ahí, ¿vale? Model signal, writable signal, input signal, ¿vale? Hay muchas y van añadiendo más cositas. Entonces, ahora vamos a ver la writable signal, ¿vale? Que es una signal en la que podemos escribir, vamos a poder cambiar su valor. Entre menor mayor lo que especificaremos será siempre el tipo de datos con el que va a trabajar esta signal, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, ahora para este ejemplo vamos a hacerla pues con un string. Luego tenemos el constructor al cual le damos un valor inicial. Bueno, aquí podemos decir también que va a ser el tipo string, eso ya no es obligatorio. Y aquí le podemos dar pues un valor inicial, por ejemplo, yo no. Ahora bien, ¿cómo accedo yo a esta signal? ¿Vale? Vimos ya el lunes que para acceder a una signal yo lo que tenía que hacer, por ejemplo, signal, ¿vale? Era simplemente accedo a su valor con los paréntesis, ¿vale? Accedo al getter de la signal, ¿vale? Y para eso tengo que poner el nombre de la variable y los paréntesis. Con eso accedo al getter y puedo traer el valor actual que tiene esa signal, ¿vale? Voy a hacer una página en la ruta, app routes, ¿vale? Vamos a decirle, esto va a ser signals y esto es, bueno, es que yo también, esto se llama ejemplos, lo renombrar ejemplos signal. Vale, ejemplos signal, vamos a decirle aquí que esto es ejemplos signal. Vale, esto me va a faltar, lo otro en el navbar, lo metí en estructura, navbar, html, vamos a hacer un nuevo elemento, signals,
barra ejemplos. Signals barra ejemplos. Vale. Ahora sí, hemos añadido aquí signals y podemos poner ejemplos signals. Esto es porque aquí ejemplos. Vale, entonces, como veis, ¿vale? Con el getter puedo acceder al valor de esa signal, ¿vale? Eso es muy sencillito. Ahora, para actualizar el valor de la signal, ¿vale? Para cambiar este valor, lo puedo hacer con dos funciones. Está el set y el update. El set lo que hago es establezco un nuevo valor a la signal, ¿vale? Es decir, el valor que le pongo ahora es el nuevo valor que tiene la signal como tal. De tal manera que si yo hago button, vamos a hacer un button más btn primary, vale, vamos a poner un random generate name. Vale, y en este generate name puedo hacer un nombre que sea imaginaos que tengo const nombres string no son y tengo varios nombres, entonces lo que vamos a hacer, esto es un vamos a ponerle al nombre nombre punto set y esto va a ser un nombres de aquí vamos a ponerle un más aquí lo que hace es redondear hacia abajo el aleatorio del número de posiciones del array, ¿vale? De tal forma que es entre 0, bueno, pues eso, y el número de posiciones que tenga. Lo que estoy generando es que me coja un nombre aleatorio de los que tiene aquí. Fijaros que lo que estoy haciendo es hacer el set, es decir, estoy estableciendo el valor de este nombre, ¿vale? Fijaros que es pues aleatorio y me lo va cambiando, ¿vale? Eso es el set, ¿vale? Cambio el valor de la variable de la signal por un nuevo valor, ¿vale? Lo otro que puedo hacer es O sea que el set es una modificación, ¿no? sí, el set lo que hace es De la señal. cambio todo el valor que tiene por uno nuevo, punto. El valor que yo le doy es el nuevo, ya está, no hay más Vale. tutía, ¿vale? Ok. El otro método que tenemos, ¿vale? Es el update. Entonces, el update lo que hace es coger el valor actual, ¿vale? Y con ese valor actual hacer algo al respecto. Vamos a ver, vamos a tener número, ¿vale? Va a ser de tipo number. Va a ser de tipo number.
y vamos inicialmente a valer, vamos a ponerle 1, venga. Vale. Y en el ejemplo signal vamos a hacer otro random, ¿vale? Que va a ser generate number. Vamos a poner aquí random name, random number. Vale, vamos a hacer algo parecido. Bueno, no, 0 y ya está. Porque es constante numbers de tipo number array. Y bueno, en realidad aquí no quiero coger de aquí. Vale. Lo que quiero es voy a mostraros, ¿vale? El valor de la signal, cómo va modificándose. Vale, para modificarlo lo que tenemos que hacer es coger esa signal, ¿vale? Utilizar el update. El update ya no coge un valor como tal, sino que, como veis aquí, dice una update function. Esto significa que lo que va a coger es una función de actualizar. La función de actualizar lo que tiene en común, lo que tiene en referencia es el valor actual. Quiere decir esto que con el valor actual yo voy a hacer algo, ¿vale? El valor actual. ¿Qué queréis? ¿Suma o multiplicación? Vamos a hacerlo de una manera o de otra. Suma. ¿Suma? Vale. Vale, vamos a sumarle un valor. Bueno, para que veáis, voy a hacer el valor antes para que lo podáis ver. Con number. Vale. Y esto es de un max.random por 100. Vale, vamos a hacer un número aleatorio de 100 y luego vamos a hacer pues, el número. Para que lo veáis, voy a sacarlo por consola el número. O lo puedo poner en una variable y sacarlo también, para que lo veáis. Vamos a decirle que this.number. Vale, voy a coger el número, lo que voy a hacer es, voy a coger lo hago en una variable número y así esa variable número la podéis ver. Vale, aquí tenemos el nombre, voy a poner el nombre. Número. Vale, entonces tengo el number, ¿vale? Que se generará de manera aleatoria y el número. Simplemente para que veáis el número que se va añadiendo y que lo tenéis ahí. Porque esto no he puesto el nombre, esto es número. Hay que tener el número. Vale. Entonces el número inicialmente, ¿vale? El nombre inicial, el random. Si hacemos un random de nombre, ¿vale? Lo que hemos visto antes, cambiamos el nombre. Ahora, si hacemos el random de number, fijaros que el número random que me ha salido 52 y lo incrementa al que teníamos antes, que era el 1. Ahora tenemos un 53 en la signal, pero si generamos un número aleatorio, ¿vale? El 0, en este caso, no me suma nada. Si genero el 45, me lo suma, ¿vale? ¿Lo veis? Que lo que estoy haciendo es reaccionar al valor anterior que tenía esa signal, ¿vale? Es decir, ya no estoy machacando el número,
sino que estoy modificándolo en función de su valor anterior. ¿Me entendéis? Sí, es para añadirle una función, ¿no? Sí, Básicamente, ¿no? básicamente. Entonces es, en vez de trabajar con un actualizar el dato y ya está, es lo que hago es una función de actualizarlo, el valor, en función de su valor anterior. Y ya está. Siempre que queráis hacer algo modificando lo que teníais antes, ¿vale? Ya sea concatenación de strings, ya sea un array que queráis añadir elementos, el, un número que queréis modificarlo, pues el carrito de la compra que queréis añadir cosas, que queréis añadir, sumar o restar elementos que están quitando el carrito, ¿vale? Pues todo eso lo podéis actualizar el carrito. ¿Vale? En vez de machacar el carrito con información nueva, directamente el carrito podéis hacer la función que lo actualiza. ¿Vale? ¿Entendéis? Pensar que ahora estamos trabajando eso con cosas primitivas, pero ahí podemos guardar objetos, podemos guardar colecciones de objetos, ¿vale? Que es cuando empieza la parte chula de todo esto. ¿Vale? Esto al final luego, pues eso, puedes tener un carrito de la compra, puedes tener un elemento guardado, un usuario guardado dentro de la aplicación, información de todo, de lo que vas trabajando en la aplicación, etcétera. ¿Vale? Vale. Vale, podemos eh, también forzar una señal que sea de solo lectura, es decir, que no se pueda modificar su valor o que el usuario no pueda modificarlo, de tal forma que lo que le llega, ¿vale? Es lo que tiene. Esto es decirle que nombre fijo es una signal, tipo string, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, esto es igual a la signal que teníamos, punto a read only. Vale, ¿esto qué quiere decir? Le estoy diciendo que voy a tener una signal, ¿vale? Que va a depender siempre del valor de otra variable. De tal forma que yo esta a la que tengo acceso no voy a poder modificarla directamente. ¿Vale? Siempre leeré su valor, lo utilizaré, pero no podré modificarlo. Esto es bueno para, por ejemplo, si lo que hablábamos antes de un usuario, una información que tenéis, esa información la tenéis en vuestro servicio, ¿vale? Para que esté disponible para toda la aplicación. Pero en vuestros componentes vosotros queréis tener una variable con esa información. En vez de tener la variable como writable signal, que podríais modificar su valor directamente ahí, pero estaríais modificando una especie de el reflejo del dato original. Entonces, para que no hubiera conflicto de datos y todo eso, ¿qué hacéis? Cualquier modificación la tendríais que hacer en el servicio, de tal forma que en el componente únicamente vais a tener una señal de lectura únicamente, que es la que veréis, la que vosotros trabajaréis, y eso lo podemos poner también aquí. Vale, vamos a ponerle nombre y nombre fijo. Vale, fijaros que si yo voy y accedo a nombre fijo, vale, nombre fijo vale siempre lo que valga nombre, vale, pero yo no voy a poder cambiar nombre fijo. Yo la que cambio, vale, siempre es nombre. Y si yo intento acceder a nombre fijo, por ejemplo en la función generateName, vale, y decimos pues nombre fijo vale, fijaros que no me salen las funciones ni del set ni del update, vale, ¿por qué? Porque es de solo lectura.
¿vale? Así me evito el poder modificarla desde el componente y alterar los datos. Dime bien. Entiendo que esas entonces es para traerte información únicamente. Sí, exacto. Esta es lo que te decía. En el servicio tienes la Writable Signal que tú vas modificando, en la que mediante funciones accederás a ella y modificarás, por ejemplo, añadir al carrito, borrar del carrito, cualquier cosa, ¿vale? Digo el carrito porque es la Sí, sí, sí. lo más La más utilizada clara. y la más clara. Entonces, ahí actualizaríais y tal. Pero tú, si te trabajas sobre el carrito y quieres mostrar el carrito, por ejemplo, es la página de pedido, en la que vas a mostrarle al usuario el pedido que tiene ya en el carrito. No vas a trabajar sobre ese carrito directamente, sobre esa writable signal, sino lo que haces es te cargas en una signal normal, ¿vale? Ese carrito. Lo pones como read only y entonces lo que estás haciendo es mostrarle los datos del carrito, ¿vale? En todo momento de manera reactiva, ¿vale? Pero sin poder modificar el valor. Es como cuando hacemos una variable constante, cuando hacemos una constante o hacemos una read only, ¿vale? Al final, ¿qué estamos haciendo? Protegiendo esa variable. ¿Para qué? Para no modificarla, no tocarla. Simplemente son variables a las que vamos a acceder a sus valores, ¿vale? Para trabajar con ella. ¿Que queremos trabajar con ellos? Lo trabajaremos en otro sitio, en su lugar. En este caso sería en el servicio. En el servicio sí que tendríamos sobre esa writable signal, pues ya sus funciones set y su función update, en función de lo que quisiéramos hacer. Añadir al carrito, borrar del carrito, pues todo eso serían updates, ¿vale? Limpiar carrito, pues hacemos un set de un array vacío y ya está, Vale, vale. ¿vale? Pero eso lo haríamos en el servicio. Mientras en nuestro componente tendríamos únicamente la signal de solo lectura. Y por ejemplo, una función de que hiciese quitar, por ejemplo, productos, o sea, restar, la función también iría en el servicio. Sí, claro, tú lo que estarías haciendo en el servicio es llamar a una función que fuera quitar elemento del carrito y le pasas el nombre del elemento, le pasas el objeto. Mm, Entonces, o podrías pasarle solo el ID. Lo que vas a hacer es luego un find by index, ¿vale? Buscas por ese ID mm, dentro del array, ese elemento del array lo quitarías. Normalmente tendrás un elemento también que es cantidad, ¿vale? Dentro de mm, ese tipo de objetos. Y entonces es el que te marca el número de elementos que tiene, de tal manera sí que si el número de elementos que tiene llegara a cero, lo tendrías que borrar el objeto del carrito. Y eso. mm. Vale, ¿Vale? Pero eso vale, ya es una gestión del carrito completa. vale, ¿Vale? Que vale. eso ya veremos más. Sobre todo al final, cuando os enseño ya la programación reactiva, yo os enseño pues, a hacer un carrito a la compra, os enseño a trabajar con búsquedas avanzadas de API, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es cuando trabajamos ya con biblioteca RxJS y todo eso. Vale. ¿Vale? Vale. Pues eso son las señales son las signas de solo lectura. Siguiente. Bueno, voy a poner aquí. Solo lectura. Vale, vamos a poner ahora las computed signals. En este caso, ¿vale? Son signals que van a depender de otras signals, ¿vale? Entonces, son computacionales porque su valor dependerá pues, de otras. En función de, pues, esta será siempre, mira, vamos a ver, imaginamos que tenemos una señal, variable signal, tipo nada. Vale, que la signal, vamos a empezar con, bueno, 2. Y luego vamos a tener un double count, ¿vale? En la cual le vamos a decir que esto va a ser una signal de tipo number,
y vamos a decirle que esto es un computed. Vale, el computed lo que hace es recibe una función. Vale, pues función en la que... Ay, no quiero hacer esto. Una función en la que voy a depender del valor de mi signal, ¿vale? De mi count. Y va a ser siempre el doble. Esto, claro, es eso. ¿Vale? Es decir, esta es una signal que siempre será el doble de count. ¿Vale? Por lo que quiere hacer. ¿Vale? Pues en este caso puedo tener puede ser el doble de count, o podría ser una que dependiera de varias signals, ¿vale? Y en función de que cualquiera de ellas cambiara su valor, pues ella cambiaría, ¿vale? Imaginaos que en vez de esto voy a hacer un count y count 2, en la que empieza con 3. Esto es discount más count this.count 2. Vale, ¿qué pasa? Que esta función o esta signal que hemos hecho, vale, siempre estaría pendiente de cualquiera de estos dos valores. Vale, vamos a hacer, mira, para que lo veáis más claro, hacemos un botoncito de ejemplo. Otro aquí, que va a ser un button .btn outline secondary. Vale, y vamos a hacer que vamos a tener computed signals. Vale, vamos a tener 2, que va a ser count y count 2. Vale, aquí vamos a sacar el valor de count y aquí vamos a sacar el valor de count 2. Vale, entonces imaginaos que yo tengo, bueno, voy a hacer también el plus count, que se llama plus count. Vale, entonces lo que os decía, imaginaos que yo tengo aquí el botón class, que va a hacer una función que es click add count. Vale, count add count 2. Vale, entonces lo que voy a hacer en ese método es simplemente sumarle 1 al valor de count, ¿vale? Algo muy sencillito, add count, que sea count this.count.update, ¿vale? Valor actual más 1. Vale, voy a hacer lo mismo con add count 2, que va a ser count 2.update, valor actual más 1, ¿vale? La misma función. Entonces, ¿qué quiero ver aquí? Bueno, pues lo que quiero enseñaros aquí es básicamente, fijaros, yo tengo mi count vale 2, mi count 3, o sea, 2 vale 3, y en la suma, ¿vale? Vale 5. Ahora, si modifico cualquiera de ellas, fijaros, ¿vale? Esta signal está pendiente de la variación en el valor de cualquiera de ellas.
Entonces, si cambia la primera, pues ella se actualiza. Y si cambia la segunda, ella se actualiza. ¿Vale? Entonces, pues esa es un poco la idea, ¿vale? De que yo puedo tener varias señales o una señal pendiente de varias señales para hacer algo. ¿Sí? Sí. Pues esos son las computed signals. Vale. Vamos a ver ahora las signals de hijos, el view child y el view children. Esto nos va a permitir ver componentes o elementos del componente dentro del HTML, ¿vale? Pero de manera reactiva, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es esto. Entonces vamos a decirle que vamos a hacer dentro de signals un ejemplo con children. Vale. Vale, y voy a crear otro más. Bueno, lo hago dentro de ejemplos. Ah, vale, sí, lo haré dentro de ejemplos, ya está. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? En children, vale, vamos a hacer un value es igual al model de 0. Vale, esto va a ser una model signal. Y vamos a hacer una función increment, que lo que va a tener es this.value .update, vale, y vamos a hacer que el value es el value más 1. ¿Vale? Una función que, bueno, incrementa el valor. Ahora bien, en el HTML vamos a poner un children component. Vale, vamos a ponerle aquí un P y vamos a decir que el valor es el value. Vale. Y aquí vamos a tener un button.btn. Vale, que este se encargue de hacer el incremento. Vale, hasta ahí más o menos lo que hemos hecho en el ejemplo de antes, ¿vale? Esto es una señal que lo que va a hacer es incrementarse, ¿vale? No tiene mucho más. Vale, ¿dónde tiene la gracia esto? Esto tiene la gracia en que yo puedo, en nuestro ejemplo signal, ¿vale? Invocar a ese hijo. Vale, vamos a poner el children. Vale, y aquí puedo decirle que quiero app children. Vale, y lo que voy a hacer es, como le hemos puesto una model signal, vamos a coger el doble enlace de datos y vamos a decirle que esto va a ser valor inicial. Vale, vale, en nuestras variables vamos a hacer valor inicial va a ser igual a 10.
Vale, ahora bien, children y view children. Ahora bien, yo puedo decirle que child component es igual al view child punto required de el children component que hemos hecho. ¿Vale? Nuestro children TS. Fijaros que me está creando una signal del child. Y puedo hacer lo mismo con el children. Children component es igual al view children del children. ¿Vale? Es decir, son funciones, ¿vale? Que lo que me van a permitir es acceder, ¿vale? A los componentes hijo. ¿Vale? En este caso es componente hijo porque yo dentro del HTML estoy invocándolo, ¿vale? Con lo cual se convierte automáticamente en padre de este otro. Vale, entonces, ¿qué hacemos en el constructor? Que es donde está aquí un poco la gracia. Hay una función que se llama effect, ¿vale? Que lo que hace es responde en cada refresco de las variables reactivas, ¿vale? Entonces, esto es this.child component .value. ¿Vale? Es decir, estoy accediendo al componente, ¿vale? Al child component y estoy accediendo a su valor, ¿vale? A través desde el, es decir, estoy accediendo desde el componente padre, ¿vale? A la variable o a la signal del componente hijo. ¿Lo veis? A través de esta signal con el viewChild, ¿vale? Puedo acceder a ese componente hijo y a sus variables, en concreto a sus signals, ¿vale? De tal forma que, ¿qué está diciéndome esto? Es, hazme una alerta de pantalla cada vez que modifique el valor de mi hijo, o sea, mi hijo modifique el valor de su señal value. ¿Vale? Os recuerdo que aquí teníamos este valor. Esto a nivel visual, ¿vale? Es decir, tenemos aquí la signal, ¿vale? Que se ha iniciado y ha cambiado de valor. Fijaros que esto es el children, ¿vale? Valor inicial 0, ¿vale? Valor inicial 10. Con lo cual lo que estoy haciendo es poniendo el valor inicial en ejemplos aquí, ¿vale? Le estoy estableciendo o forzando que cuando crees la señal, el valor que vas a establecer es el valor que yo te doy, que es el valor inicial, ¿vale? Entonces le estoy mandando este 10, ¿vale? Que lo está colocando en esta variable, que inicialmente valía 0, por eso ha salido el alert de 0, ¿vale? Fijaros que en cada modificación de la variable, os recargo para que lo veáis, en cada modificación de la variable, él me va a lanzar un alert con el valor, es decir, lo primero se carga el componente hijo. Ese componente hijo detecta establece el valor de la signal a 0, ¿vale? Entonces el effect me detecta que ha habido un cambio y lo marca. El siguiente es, se inicia el componente padre, ¿vale? Y entonces le establece el valor inicial al hijo a 10.
Ahora, cada vez que le doy a incrementar, hay una detección de cambio en la variable, ¿lo veis? Y entonces me saca la LED, porque el effect detecta el cambio. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, yo verlo lo veo, pero no, o sea, no, me he perdido un poco en cómo lo haces a nivel A ver, lo sintaxis, vuelvo a de hacer ahora, sintaxis. ¿vale? Para que lo entendáis Vale. Yo tengo una duda, Fran. Ujú. Para que el signal pueda ser un hijo, cuando lo declaras, tiene que ser con model, no puede ser con signal. El model es para poder recibir datos. El model es un tipo de signal, ¿vale? Y es un tipo de Vale, signal que me permite a un componente pasarle datos a la hora de invocarlo. Es decir, yo al model signal le voy a poder a un componente pasarle información cuando lo cree. Es más, si lo ponemos como requiere, le voy a tener, y ya no es poder, es tener que pasar sí, sí, información cuando lo cree. ¿Vale? Entonces, fíjate que me la pone como model signal, ¿vale? Porque la invoco aquí con el model. Pero este model lo que hace es precisamente eso, es que ahora, permitir ponerle los datos, ¿no? Con sí, es decir, el ahora campo value. este componente children, ¿vale? Va a tener una variable value que va a ser accesible desde fuera y van a poder pasar mi información a través de esa variable, Vale. ¿vale? Sí, Por eso, igual que cuando hicimos el navbar que le pusimos required para que le obligara a ponerle el título y ponerlo en exacto, Ionic. exacto, cuando hicimos la Vale, parte de interfaces que vimos que hacíamos una model signal para poder pasarle la información del título. pero este es opcional y required no. Claro, este no es Vale, require, por eso no hay problemas, ¿vale? Pero, o sea, no me obligan a ponerlo, pero yo vale, podría ponerlo si quisiera. Y entonces vale, si lo vale. pusiéramos como required, lo que estamos dándole bueno, como ya required ya no me hace falta el valor, ¿vale? Porque Mm, me van a pasar un valor sí o sí al crearlo. Entonces ahora en el HTML, ¿vale? De la invocación, si yo no pusiera el value, mm, me diría, oye, hay un input obligatorio que es value que tiene que tener valor, vale, ¿vale? Entonces es cuando me obligan a rellenarlo, ok, gracias. ¿vale? Y esto pues lo mismo, que si es obligatorio, pues no necesito ponerle valor y si no, pues le ponemos un valor inicial, para que tenga un valor inicial. ¿Vale? Eso es el model signal para poder pasar información a un componente. El view children lo que hace es poder acceder a una señal de un componente, ¿vale? Fíjate, me permite que esta es la función, ¿vale? El viewChild que me permite acceder a un componente para tener acceso a su información, en este caso a sus señales, ¿vale? Cuando yo lo invoco, ¿vale? Fijar que ahora tengo acceso tanto a sus variables como a sus funciones, ¿vale? En este caso quiero acceder a su variable, ¿vale? Porque lo que quiero sacar es el valor que ha cambiado, ¿vale? De manera reactiva, ¿vale? Acordaos que esto, la cadena, por decir así, es pulso el botón, ¿vale? El botón incrementar. Acordaos que este código lo estoy metiendo aquí, ¿vale? Cuando yo pongo esto, estoy metiendo realmente esto. Y entonces eso tiene el visualizar el valor y en la función incrementar. Esa función incrementar lo que hace es cambia, actualiza el valor de la signal. Cuando se actualiza el valor de la signal, salta el effect, ¿vale?
Y entonces ahí sacamos en este caso el mensaje de alerta. ¿Vale? Pero es un poco la secuencia para que entendáis la secuencia de cómo funciona. ¿Vale? Es decir, hay un HTML que elijo, que hago algo. Hago algo que afecta normalmente a una señal. En este caso estoy actualizando el valor de una señal mediante la función increment. Cuando eso pasa, ¿vale? A través de el control que tengo sobre el componente hijo, ¿vale? Esto es a través del viewChild, ¿vale? Le estoy diciendo como que estoy creando una variable que va a tener la información que tiene el componente dentro, ¿vale? Que es este child component. Entonces, con esa función puedo acceder, como hemos visto, a su función o a sus variables. En este caso, accedo a la sign. ¿Vale? Es decir, el viewChild al final es eso, poder acceder a componentes hijo o subcomponentes. ¿Vale? Entonces me permite eso, acceder a los otros. ¿Vale? ¿Y la diferencia entre viewchild y viewchildren? ViewChildren es porque normalmente tendrás un array, es que es más complejo. Sí que os lo pongo para que lo vierais, ¿vale? Pero el ViewChildren lo que afecta es sobre un array de hijos, ¿vale? Entonces ahí podríais tener un array de una serie de hijos, de componentes hijos, y poder acceder a todos ellos a la vez. Vale. ¿Vale? Bueno, pues eso. Vale, pues eso. Estos de la parte de children es más eso. Pues que sepáis un poco que podéis acceder, por si algún día necesitáis acceder a estos variables hijo, ¿vale? Pero poco más. ¿Vale? Sobre todo esta sesión o esta parte de la sesión es informativa o... ¿Vale? Porque luego las signal ya las trabajaremos sobre todo más en la parte reactiva. Pero sí que me interesa que tengáis conciencia de qué son y para qué son y bueno, y que ya las podéis ir utilizando para variables. Ya no todo tiene que por qué estar guardado en string o en number si necesitamos algo que sea reactivo, es decir, que vayamos a hacer algo con ello expresamente, ¿vale? Pues entonces podemos trabajar con ello con una signal, ¿vale? Es decir, cuando queramos, sobre todo el concepto es ese, cuando queramos estar pendientes del valor de una variable que vaya a cambiar en el tiempo, ¿vale? Pues entonces esa variable tenemos que hacerla de tipo signal, ¿vale? Para poder, pues eso, trabajar de manera reactiva sobre ese valor y que nuestra web pues se actualice y refresque en esos momentos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, la hora que nos queda, ¿vale? La vamos a dedicar a haceros una conexión completa a una API, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una página pues vamos a coger una API, ¿vale? En este caso vamos a coger la API de Ricky Morty y vamos a conectar a ella. Vamos a coger Rick and Morty API. Vale, es una API que está muy bien, ¿vale? Está muy bien montada, bueno, tiene información, tiene mucha información, tiene 826 personajes de la serie, tiene... Vale, entonces tenéis aquí la documentación un poco de la API, ¿vale? Os dice que tiene por un lado personajes, ¿vale? Lo que os decía, los 826 personajes. Tiene luego localizaciones, ¿vale? De los diferentes planetas que salen en la serie y los diferentes episodios. Sobre todo la parte de personajes es la que más completa está. Como
os decía, 826 personajes, paginado a 20 por página. Y bueno, pues esto es un poco la información. Dentro de Results tenéis los objetos de cada personaje, ¿vale? Que os da un ID numérico, el nombre, el estatus, especies, toda la información. ¿Vale? Entonces es un poco pues ir paso a paso viendo qué haríamos para el proyecto. Entonces, bueno, lo puedo hacer en el mismo, lo puedo hacer en otro, voy a hacerlo en otro proyecto, ¿vale? Para no saturar. Este tiene un poco todo lo que hemos visto en teoría, ¿vale? En la parte de teoría. Y entonces vamos a montar ahora un CD, ¿vale? Que vamos a hacer en GNU 02 Enric and Morty. Vale, vamos a decirle que vamos a utilizar el CSS. No vamos a hacer server side rendering. No vamos a hacer el Thunderless. No vamos a utilizar la IA. Vale, entonces así vamos a trabajar sobre un proyecto pues de cero, y para que veáis un poco ya todo el proceso de lo que vais a ir haciendo muchísimas veces durante este curso. La idea ya será ir planteando, empezar a plantear ejercicios, ¿vale? De cara a, pues os pondré ejercicios y el siguiente día los corregiremos. Les pondré más ejercicios y los corregiremos así hasta que vea que habéis hecho varias APIs, ¿vale? Hemos afianzado los conocimientos y entonces ya saltamos a lo siguiente, ¿vale? Es un poco la idea. Vale, he creado eso, vamos a abrirlo. Esto está aquí, Ionic, no, Angular, Solvam, Rick y Morty. Vale. Bueno, este es nuestro proyecto de Rick y Morty, el README para GitHub. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner nuestro nombre, autor, Francisco Vela. Vale. Vamos a decirle que este va a ser la versión 0. Bueno, ahora cuando lo cambiemos, pues vamos a empezar ya con la 1. Vale, y eso ahí. Vale. Vale. Lo otro que vamos a hacer es ya empezar con las dependencias. Bueno, acá vamos a trabajar con Bootstrap. Vamos a ponerle enviad @ngbootstrap /ngbootstrap. Vale, esto añadirá Bootstrap a nuestra aplicación. Vale, nos dirá ahora la versión recomendada para nosotros. Decimos que sí. Nos va a instalar la versión 19 de NG Bootstrap, ¿vale? Que nos meterá el Bootstrap 5. Vale, si vemos ahora en nuestro package JSON, tendremos aquí Bootstrap 536, ¿vale? Como decía, nos ha instalado NG Bootstrap para poder trabajar con los elementos tanto de Bootstrap como de NG Bootstrap. Vale,
Siguiente paso es un poco la estructura de lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Acordaos que por defecto está la estructura de la raíz, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco generar cosas en components, vale. Vamos a hacer componentes de estructura, navbar, skip, test. Vamos a hacer un navbar, vamos a hacer un footer. Vale, vamos a ponerle components y vamos a ponerle el list. Vamos a hacer char list. Tendremos una página de listado y una página de detalle. Vale, entonces nos habrá creado la parte de el footer y el navbar para la parte superior e inferior, la parte del página de listado de personajes, página de detalle de personajes. Vale. Vamos ahora a montar bueno, vamos a empezar por el navbar. Vamos a irnos a Bootstrap. Vale, y vamos a ir a navbar. Vale, y aquí pues elegimos un navbar que nos guste. Aquí si lo queréis con drop down o lo queréis sin drop down, el que más rabia os dé. Vale, esto ya es gusto del consumidor. Vamos a hacer un navbar HTML y lo vamos a traer aquí. Vale, esto va a ser bueno, aquí vamos a decirle el home. Ahora que quitamos los hrefs porque estamos haciéndolo con Angular. Vamos a poner los router link. Vale, esto es el collapse esto es para el menú hamburguesa cuando se haga la página más pequeña que LG. Vale, LG corresponde a 1200. Medium 768, el eje son 1024. ¿Vale? Entonces cuando la pantalla sea más pequeña de 1024 saldrá el menú hamburguesa y cuando sea más de 1024 abrirá el menú. ¿Vale? Esto lo podéis cambiar aquí con el LG, MD para medium, XL para 1200 en función del tamaño cuando queráis que se salga la hamburguesa. ¿Vale? Ahí decidís vosotros dónde queréis poner dónde queréis poner el punto de inflexión, por decir así, de vuestra aplicación, ¿vale? Para sacar el menú hamburguesa o sacar las opciones. También es un poco en función del contenido que tenga vuestro menú. Si es un menú muy pequeñito, pues sabéis que hasta tamaños muy pequeñitos igual son capaces de verlo. Cuando empecéis a poner más opciones, pues ahí ya juzgáis cuando es el tamaño de pantalla en el que ya no podéis visualizar bien vuestro mapa. Vale, aquí, vale, vamos a tener que esto será la página de listado de personajes. Vale, pues aquí pondremos char, vale, listo. Frank, creo que era char-list. Bueno, aún no hemos creado la ruta. No, aún no he pero- creado la ruta, Ah, no he creado vale. la ruta, por eso.
Sí que lo que he creado aquí era chartlist, ¿vale? Pero no he creado la ruta aún para hacerlo. Vale, sí. Entonces estaba montándola ya para hacer eso. Vale, entonces voy a hacer el path vacío. Esto es un redirect to. Vale, ahora es cuando vamos a decirle que redirija barra char barra list path match full. Vale, acordaos que en la ruta vacía, igual que en la ruta error, siempre tendréis el path match full. Aquí vamos a hacer el char list component y vamos a ponerle esto es el char list. Y bueno, podemos poner si queréis la ruta de error. Vale, vamos a ponerle esto es, bueno, ahora lo cambio. Esto es en vez de list, aquí vamos a poner detail. Vale, y luego el ID y aquí vamos a ponerle char detail. Vale, esa será la ruta de detalle. Y vamos a hacer también la ruta de error. Path. Si queremos hacer, ¿queréis que hagamos página de error o queréis que lo redirigamos? ¿Redirigimos a inicio o hacemos página de error? Os Habla. dejo elegir, como queráis. No me como a nadie, ¿eh? Venga, Hacemos página de error, han dicho Venga. por el chat, venga, va. vamos a hacerla. Eh, por error. Por page. Vale, pues entonces vamos a decirle que cargaremos el componente error page. Vale, y aquí vamos a tener un path match full. Vale. Vale, tenemos un poco pues las diferentes rutas que tiene mi aplicación, ¿vale? La página del listado de personajes, la página de detalle de un personaje y la ruta de error y ruta raíz, ¿vale? La raíz redireccionaremos a la lista de personajes, la de error y cargaremos la página de error. Vale. Entonces, el navbar ya lo he montado. Vale, aquí lo otro que vamos a tener es un footer. Bueno, el footer aquí. A ver, esto me gusta más en ejemplos. Aquí hay footers por aquí abajo. Header, down, footers. Vale, no me voy a ir a complicar. Vamos a ver. Inspeccionamos. La veis aquí. Y quiero coger este elemento. Vale, descopiamos. Damos el XML, el HTML y lo pegamos. Vale. Esto básicamente son los diferentes enlaces que tiene la aplicación. Vale, esto es un router link. ¿Cómo acabas de ordenar el código? Control Alt L. Vale, gracias. Nada, no. Cualquier cosa que veáis que haga que no la sepáis me lo decís y yo os explico. Vale. Bueno, pues sacaremos el listado. Vale, simplemente aquí y ya está. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es este navbar y este footer ponerlos en la aplicación de alguna manera. Voy a cargarme todo lo que nos pone por defecto
y ya vamos a hacer un container que va a tener primero el navbar, luego va a tener footer en la parte de abajo, y en medio tendrá la parte dinámica de las páginas, ¿vale? Entonces pondremos el router outlet, ¿vale? Un poco las líneas generales de nuestra página. Serve, ¿vale? Y entonces nuestra aplicación, ¿vale? Esto es la página de error, ¿vale? Si le damos al home, página de listado. Además aquí, si la hago a mano, puedo ir a detail y podríamos ir a la página de detalles y funcionaría, ¿vale? Vale, vamos a poner esto, lo ponemos precioso, vale. Vale, pues vamos a montar ahora de alguna manera ya lo que es la chicha de la aplicación. Y la chicha de la aplicación, ¿vale? Vamos a necesitar de alguna manera coger todos estos personajes, coger toda esta información. Vale, para coger esa información, os recuerdo, cogíamos la dirección de la API, ¿vale? De donde queremos coger la información, donde lo tenemos todo. En este caso es aquí, Rick y Morty API, /API /character. Eso venimos a JSON to ¿vale? Un transformador que os pone el convertir de JSON a TypeScript. Le decís que vais a subir una URL, hacéis fetch URL, ¿vale? Y automáticamente os carga aquí la información de la API, ¿vale? Lo que ha encontrado él en ese JSON, respuesta, pues el cómo montarlo. Eso os venís aquí, una vez lo habéis copiado en app, hacéis un directory que lo vamos a llamar common. Y aquí dentro vamos a hacer un TypeScript file que va a ser interfaces. Aquí vamos a, bueno, voy a pegar directamente las interfaces, ¿vale? Y voy a modificarle los nombres que me interesan. Es decir, ojo, siempre modifico los de la derecha, ¿vale? Es decir, los objetos a los que le estamos dando nombre. No modifico esto, lo de la izquierda. ¿Por qué no modifico lo de la izquierda? Porque lo de la izquierda son las variables de los datos que están viniendo de la API. Y eso viene así, tal cual, ¿vale? Es decir, name va a venir como name, result va a venir como results, info va a venir como info. Yo eso no lo puedo cambiar. Sí que puedo cambiar cómo estoy nombrando yo aquí a esas interfaces de datos. Por ejemplo, puedo decirle que lo que me viene no es un root, sino que es un API response Rick y Morty, ¿vale? O puedo decirle que lo que estoy cogiendo en realidad son characters de Rick y Morty, ¿vale? Pero no cambio las variables, cambio los tipos de datos para algo más acorde a lo que estamos haciendo, al proyecto que estemos haciendo. En este caso es un proyecto de personajes de Rick y Morty y la información que me viene es de los personajes de Rick y Morty. Pues eso. Origin, pues en este caso tiene sentido que se llame Origin igual que se llame Location, porque es lo que es, ¿vale? Él siempre va a coger el nombre de la variable para montar el tipo de datos. Por eso a este le había puesto result. ¿Por qué? Porque la array se llama results, ¿vale? Bueno, con eso tenemos la interfaz de datos para la conexión para tener el tipo de datos que viene de la API, ¿eh?
Entonces lo siguiente que vamos a hacer es montar un servicio que pueda traerse esta información. Pues ng generate service os services barra vamos a llamarlo chat service, ¿vale? Y menos script tests. Hemos agregado aquí el servicio chat service, vale. ¿Qué necesito en el servicio? Un private read only HTTP client, ¿vale? Un cliente HTTP. Recordaros, para utilizarlo lo que hacemos es lo inyectamos, vale. Ojo, para utilizar el cliente HTTP necesito sí o sí un provider del cliente HTTP. Pues entonces tenemos que venir a nuestro appconfig ts y decirle que además de estos providers voy a necesitar un provider del HTTP client, vale. Ese provider del HTTP client, además voy a decirle que meta el with fetch. Esto es para que las peticiones las haga con el fetch nativo de JavaScript, ¿vale? Porque es más eficiente. Vale. Una vez tengo esto hecho, ya puedo continuar, ¿vale? Porque estas peticiones ya podré hacerlas. Y hago las funciones. En este caso, pues, tengo que hacer get characters, que es la que estamos cogiendo ahora mismo. Esto va a devolver un observable. ¿De qué tipo? Pues ya he hecho la interfaz, pues sé que esto me va a devolver una API response Rick y Morty, ¿vale? Es exactamente el tipo de datos que le hemos dicho en interfaces que va a devolver. Acordaos que siempre es el primero, ¿vale? El que tiene la raíz de lo que es la información que cogemos, pues ese es el que tengo que poner. Vale, una vez hecho eso, esto va a ser el resultado de utilizar el cliente HTTP, hacer una petición get. Esto devuelve el tipo de datos que hemos especificado arriba. Acordaros que esto es lo que devuelve la API, ¿vale? Esto es lo que devuelve nuestra función, ¿vale? Ya dijimos que hasta casi final de curso se correspondería una cosa con la otra, ¿vale? Hasta que veamos cómo filtrar con la biblioteca de Redis.js. Y el get necesita una URL de la que traer. Vale, pues vamos a probar a preparar esa URL. Private read only URL. Vamos a ponerlo así. Me gusta más. Base URL. Vale, la base URL, si la tengo copiada aún, aquí está. Vale. Vale, rickmortyapi.com/charter. Vale, esto es la base URL a la que yo aquí le puedo poner que esto es el dis base URL. Muy bien. Vale, con eso traeré el listado de personajes. Vale. Ahora bien, vale, para ser más justos, vale, bueno, hoy vamos a hacer solo la conexión y el próximo día ya vemos la parte de paginación. Ya veremos cómo añadir paginación a nuestra web, que es muy rápido. Entonces de momento vamos a hacerlo solo como si no existiera esta paginación, ¿vale? Vamos a coger solo la primera página de datos. Entonces él me dice que yo a un personaje, bueno, esto lo tenemos en la documentación para no enseñarlo ahí. Dice get all characters, es la que acabamos de hacer, ¿vale? /character, muy bien. Y dice para get a single character. Para coger un solo personaje, lo que tenemos que hacer es después del /character tenemos que añadirle el ID del personaje que queremos coger, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Vamos
O sea, esto significa que si nosotros aquí, después de barra character, le ponemos un número, nos sacará ese personaje. ¿Y qué tipo de dato es este que nos está devolviendo? Podéis verlo a simple vista o no, ¿vale? Si no lo veis a simple vista, no os compliquéis. Volvéis otra vez a la página que teníamos aquí para conversión, ¿vale? Le decís que cogéis esto y que os haga la URL, ¿vale? Y entonces lo que hacéis es, bueno, lo copiáis, os venís aquí, venís a interfaces y decís, bueno, voy a tener ahora aquí la interfaz de un solo elemento, ¿vale? Y la voy a llamar el character array. Lo llamo en plural. Vale. Entonces, si me fijo, ¿vale? Y veo estos datos de aquí, veré que son exactamente los mismos datos que tengo aquí, ¿vale? Es decir, el mismo objeto que devuelve la colección lo devuelve el individual, ¿vale? Con lo cual no hace falta que duplique esa información, es decir, ya tengo aquí el objeto que devuelve la petición individual, ¿vale? Habrá casos que sí, habrá casos que no, lo que tenéis que hacer es verlo y compararlo, ¿vale? El si coincide o si no coincide, ¿vale? O si viene la información o no viene toda la información. A veces la URL de detalle nos trae más información que la genérica, por temas obvios, ¿vale? De espacio. Entonces, pues eso, como traigo esa información ya lo tengo preparado, ¿vale? Pues entonces lo siguiente es hacer la función del servicio que coja un solo personaje, pues get character. Vamos a decirle que esto es un observable de tipo string. El tipo string los cojones. Tipo character Ricky Morty, ¿vale? Es decir, voy a devolver un objeto de tipo Ricky Morty, personaje de Ricky Morty, vale. Esto es el get, ¿vale? Llamamos al HTTP con la función get, va a devolver un personaje de Ricky Morty la URL. Ahora bien, la URL, ¿qué URL es? Bueno, a esta base URL le tengo que añadir, si os acordáis, que le añadíamos al final, ¿vale? El ID. El ID. Pues entonces voy a tener que decirle que, por un lado, esta función me van a mandar un ID de tipo number y eso lo voy a tener que concatenar a la URL, ¿vale? Entonces es la base URL. Ojo, por eso he añadido la barra al final, importante. Si no la tenéis que añadir aquí, ¿vale? Y el ID, ¿vale? Lo concateno. Entonces ya tendría pues la función que coge todos los personajes y la función que coge un personaje, ¿vale? Lo siguiente ya es, pues ya tengo la función que conecta con la API y trae los personajes. Vamos a cargar los personajes en mi aplicación, ¿vale? Pues vamos a decirle aquí que nos haga vamos a necesitar un private only, esto es un chart service tipo chart service one, vale, inject del chart service, vale. Voy a necesitar un objeto donde guardar la información, vale, API data de tipo API response Ricky Morty,
Vale, ¿qué más voy a tener? Bueno, voy a tener un constructor. Puedo hacerlo en el constructor o en el unit. La cuestión es que tenemos que hacer una función que cargue los personajes en mi, o por lo menos el objeto de la información de la API. Vale, pues vamos a hacer cargar el método que va a llamar al servicio getCharacters.subscribe. Vale, y esto acordaros que si todo va bien le cogerá un value. Vale, y aquí dentro lo que tendremos es que API data es igual a value. Lo otro que puede pasar es que hay un error. Lo vamos a sacar por consola. Y lo otro que podemos tener es un complete, que es lo de Charlie Baden. Muy bien. Vale, es decir, hemos cargado la información en API Data. Vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es montar de alguna manera una parte visible de estos personajes. Ahí lo podemos hacer de mil maneras. Vale, hoy en día ya con las IAs incluso, ¿queréis que lo haga a mano con Bootstrap o con cosas, o que le pidamos a una IA que nos haga algo, o cómo lo queréis hacer? Pero A ver, molaría mirarlo con Bootstrap porque como no vimos casi el año pasado para no, si lo voy a acostumbrarnos a hacer, utilizar las con clases. Bootstrap, si le pregunto con Bootstrap, con todo el detalle, le hago un prompt de decirle con Bootstrap y todo. Si Vale. no tengo por ahí, o sea, estoy cansado, me refiero, que he hecho 80.000 millones de páginas de estas que os la hago en un momento. Lo digo porque como sé que sois muy de IAs ahora y tal, y me han dicho integrales el uso de IA con prompts y tal. Por si lo queréis así, o lo queréis que lo vayamos desarrollando directamente, tiro de charlist. Vale, y os digo que esto va a tener un container, que va a tener un punto row, vale, en el que, bueno, pues inicialmente podemos decirle con un punto call md12 h2 que diga el número total de elementos en esta API es de, vale, y aquí pondríamos API data punto info punto count. Vale, esto como puede dar error, hay que ponerle un @if API data. Vale, es decir, solo cuando esté cargados los datos lo mostraremos. Si no, pues nos venimos aquí abajo. Vale, y aquí ponemos el placeholder. El placeholder que lo tenía yo montado por ahí. Es que el placeholder sí que me da más pereza el montarlo. List. Ay, perdón. Este. Fran, porque en el examen no vamos a poder hacer uso de la IA, ¿no? No. En el examen lo que tenéis son todos los apuntes. Ya os dije que en papel o en tablet, como lo queráis, ahí me da igual. Pero eso, los apuntes que tenéis de clase. La IA, ni el no tenéis ni el autocompletar que voy usando yo aquí, ni
ni por supuesto el de generación de código del Copilot, ni... A ver, se trata de que sepáis, si es que al final... mira, esto os lo digo ya desde siempre. Sí o sí vais a trabajar con la IA, ¿vale? Ahora, la IA es una gran una herramienta de ayuda, igual que en su día lo fue Google, igual que lo ha sido Stack Overflow todos estos años, igual que... son grandes herramientas de apoyo, de ayuda, que os van a aligerar muchísima carga de trabajo, ¿vale? Les va a ahorrar muchísimas horas. Ahora bien, si no tenéis una base, ¿vale? Ese uso de la IA se convierte en un desastre. ¿Por qué? Porque no entendéis lo que os está devolviendo. La gracia de la IA es, yo sé hacerlo, ¿vale? Es como ahora os estoy diciendo lo de hacer la página o tal. Yo sé hacerla. O sea, yo sé hacerla, puedo hacerla de mil maneras, como quiera, tal. Ahora, si yo le especifico lo que quiero, ya sabiendo especificárselo a la IA, y ella me da un resultado y yo sé comprobar ese resultado visualizándolo sin necesidad de verlo ya renderizado, viendo el código, ya sé lo que estoy leyendo y sé si es lo que quiero o no lo que quiero, o lo puedo modificar a mi antojo, sabiendo lo que hago, ¿vale? Eso me está ahorrando trabajo. Ahora, si no tengo esa base para poder decir, ostras, pues lo que le digo, vale, pues hazme una web tal, no sé qué, ponme el HTML y todo. Pero luego no sé lo que me está dando, simplemente lo voy a copiar y pegar. Ahí es cuando no sé lo que está pasando, me está dando errores, no sé cómo solucionarlo. Empieza una conversación con ella que ni tú te aclaras ni la IA se aclara, y entonces al final es un desastre. Entonces, por eso siempre lo que yo digo es coger unas bases sólidas, ¿vale? Que es las que yo os intento inculcar, ¿vale? Para que luego el día de mañana programéis y desarrolléis, ¿vale? Apoyados por la IA, pero con conocimiento, ¿vale? Y en todo momento que vosotros seáis el que tiene el control de vuestra aplicación y hagáis lo que queréis que haga, teniendo ese control, ¿vale? Sí, sí, está claro. Lo que pasa que yo por lo menos la sintaxis hay a veces que el autocompletado te ayuda muchísimo porque Sí, a ver, pues, sí, pues eso sí, eso está claro, pero porque estáis empezando, es normal, son las primeras ya. funciones, son las primeras veces. El problema es que si ya te coges la muletilla de la IA, ¿vale? Si coges ya la muletilla de la IA, te va a costar más interiorizar esas funciones, esa sintaxis, ¿vale? Porque como la está generando él o ella, depende de lo que queráis entender, pero como lo está generando, no estáis vosotros siendo tan conscientes de lo que estáis escribiendo, ¿vale? Entonces, de todas formas es lo que te digo, cada proyecto, cada ejercicio, cada página que hagáis, ¿vale? Os sumará un poquito más en el conocimiento, y lo que al principio os resultaba chino de crear un proyecto, pues luego ya no es tanto. Lo de al principio era chino, que era el arroba if, el arroba else, o las clases que vamos poniendo, ¿vale? Pues luego va siendo menos, ¿vale? Entonces cada vez te va sonando un poco más. Y, y es lo bonito de esto, que al final, como es tan amplio, siempre te vas a ir formando y siempre va a seguir habiendo cosas que te suenen a chino, ¿vale? Pero esas cosas que te suenen a chino serán mucho más avanzadas de lo que eran las que te sonaban a chino al principio, porque esas las tendrás dominadas ya, ¿vale? Y entonces es un poco, pues eso, pero es una escalada muy bonita de aprendizaje, ¿vale? Pero bueno, eso, siempre que... por eso intento que la hagáis conmigo, cogidos de la mano, haciendo ejercicios, haciendo cosas, ¿vale? Sin lanzaros directamente al río, ¿vale? Entonces, ahí es cuando os digo lo de la IA, os ayuda incluso os puede ayudar oye,
he hecho este código, ¿dónde está? Ayúdame dónde está el error porque no lo veo. Y no es, no es omnipotente, es decir, se equivoca mucho, ¿vale? Yo lo sé que se equivoca mucho y ahora que él meten ya deprecate del el ngIf, el ngFor y todo, va a tener que actualizarse porque tira siempre de eso, no de la nueva sintaxis. Entonces, tiene sus fallos, pero ayuda mucho. Entonces hay que saber pues cómo trabajar con ella y cómo ayudarse con ella. También hay que distinguir varios tipos. Hay que distinguir lo que es la IA generativa, ¿vale? O la IA de ayuda de los SIDES, ¿vale? Lo que es el Code Assistant, que es el que os da el line completion, por ejemplo, yo cuando estoy que me da ayudas, ¿vale? Hay veces que sí que me las da bien y hay veces que me las da mal, pero eso es el inline completion, ¿vale? Lo que entiende un poco por dónde estás haciendo y te lo hace. Está el más avanzado, ¿vale? Que no lo tengo habilitado, que os decía que es Copilot o otros, que te hace directamente la función, es decir, ya no es solo una línea de lo que estás haciendo, sino que intuye por dónde van los tiros de lo que estás haciendo y te hace ya la función entera o lo siguiente entero. Volvemos a lo mismo de antes. Si tenéis el conocimiento, pues eso entonces ves si es lo que quieres, lo que estás buscando o no, y entonces ahí lo coges o no. Pero si no lo entiendes, si no entiendes lo que estás haciendo, no entiendes lo que estás añadiendo. Con lo cual, ahí primero que no te está ayudando y luego no estás aprendiendo. ¿Vale? Bueno, pues eso. Espero que haya quedado un poco más claro, a ver, la idea un poco de todo esto. Sí, sí, gracias. Nada. Vale, dicho esto, pues tenemos ahí el total de elementos. Y es simplemente pues eso, mostrarlo. Vale, vamos a hacerlo para mostrarlo. Tengo ya una fila, vale, vamos a hacer, si lo queremos hacer responsive, vale, podemos hacer un punto call 12, vale, y luego ya podemos hacer call sm6 call md 4 call lg 3 call xl 2. Vale, le hacemos nuestra aplicación responsive. Dentro de aquí vamos a tener un punto card. Vale, esto lo que pasa es que este div, vale, va a ser el que voy a iterar. Vale, vamos a decirle char of esto es API data punto results, que es el array track char punto id. Vale, bueno, puedo hacer aquí y aquí no. Vale, y aquí es donde hacemos el punto card. Aquí podemos ponerle primero el title, punto card header, punto card title. Aquí vamos a ponerle el char punto name. Podemos poner luego el punto card content. Content. Esto es y punto card text. Punto card text.
Y aquí le podríamos decir que muestre los elementos. Vamos a ponerle esto. Vamos a poner, por ejemplo, teníamos, si no recuerdo mal, esta API. A ver, teníamos género, vale, la imagen ahí para montarla, precios, estatus, vale. Tendríamos ahí el gender y luego aquí haríamos un span.text primary, voy a ponerlo en azul, por ejemplo. Y sacaríamos el char.render. Voy a sacar después del header, voy a sacar la imagen. Espérate. src char.imagen alt vale, esto vamos a las imagen top, vale, ahí el car header le puedo dar también un fondo, un imagen vale, un padding. De sombra y bueno, esto lo puedo montar también para ver el render, poner status. Vale, ahora vamos a hacer un car footer. ¿Dónde está el body? Aquí, punto car footer. Y aquí podríamos poner el char.created. Esto tenía una fecha que la podemos poner con vale, con el formato que queramos. Acordaros que teníamos dos formatos aquí, vale, podemos poner este. O si lo queréis en español, pues lo podemos poner. Ya que está en inglés, pues lo dejamos en inglés. Y bueno, pues así, más o menos para tener algo visualizando, tendríamos así. Vale, pues es que aquí en el tamaño de pantalla pues tenemos 6 elementos y los últimos vamos a separar porque hay unas cars y otras. Vamos a ponerle alcohol, vamos a poner alcohol, ¿dónde están mis calls? Vamos a ponerle margen de G2, vale, para que separe unas de otras. Ahí está. Vale. Esto es por el nombre de algunos. Vale. Con esto tendríamos la parte del listado. Podría hacer un punto car, dos puntos hover, que lo que haga es el border color. Vamos a hacer transition, un segundo, punto car, transition
hacer también el cursor pointer y bueno, no me voy a complicar mucho. Bueno, igual lo puedo poner a medio segundo también, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, eso seleccionaríamos, podríamos trabajar más cosas, hacerle el sombreado, lo que sea. Pero bueno, no me voy a poner ahora. Podríamos hacer un este está aquí. Es que no me acuerdo ahora. Esto era da igual. Hacemos algo así sutil y ya está. Le podemos dar también, o sea, ahora cuando tenemos el elemento, ir ya a la página de detalle. Acordaos que la página de detalle la teníamos hecha, con lo cual podemos hacerle que cuando hagan clic en el elemento, vamos a hacer un router link. Vale, el router link le puedo decir que sea que vaya a la ruta barra char barra detail barra y le pasamos el char ID. Vale, esto lo que hará es que si pincho en uno me lleve a la página de detalles. Vale, la página de detalles que, bueno, de momento voy a copiarme esto y en la página de detalles vamos a poner un punto row punto call 6, voy a utilizar la mitad y lo voy a centrar, pues vamos a decirle justify content center y en ese call 6 es donde voy a poner la carta. Vale, de momento esto está con char. Ese char lo voy a tener que traer. Para traerlo, acordaros que tenía que en el app-config decirle que en el provider router hacerle el with component input bind. Esto me permitía ahora en el char detail hacer una arroba input ¿de quién? Pues del ID vale, le digo que es un ID y lo voy a bajar como number. Vamos a hacer que implemente la interfaz con init. Vale, entonces aquí vamos a hacer la función enjoinit donde vamos a this.load character. Voy a hacer un char de tipo char Ricky Morty. Vale, this load character.
para llamar aquí voy a necesitar el servicio, pues private, read only, chat service, igual a inject, chat service. Ahora sí que tengo el servicio, ya puedo llamar al servicio, chat service.get character. Aquí necesito el ID, pues voy a ponerle el ID, subscribe, esto va el next, va a recibir un char, bit char es igual a char. Si todo está bien, pues lo sacaremos. Vale. Y si hay un error, sacaremos el error. Vale, entonces básicamente esto es que ahora la página de detalle me saca el personaje. Vengo al listado, ¿vale? Así que como veis, de manera rápida hemos cogido una API, hemos sacado la información y la hemos mostrado. ¿Vale? Hemos visto también como en la página de detalle podemos cargar los datos y bueno, sacarlo en un momento. La semana que viene, ¿vale? Pues veremos cómo bueno, voy a proponeros ahora un ejercicio, ¿vale? Para hacer de esto, de una serie de APIs, ¿vale? Para las que conectar y pues las corregiremos, ¿vale? Es un poco la idea. Luego veremos un poco veremos la paginación y luego añadiremos paginación a esas páginas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco la idea. Pero bueno, la idea es esa, que ya seáis capaces de, dada una API, el poderos conectar, ¿vale? A ella. Está por aquí. A ver que no la líe. Esto, no, esto es el de API. Está el de desarrollo web. Tengo los ejercicios. ¿Dónde tengo los ejercicios? Aquí, ejercicio APIs. ¿Vale? En el que ahora os lo publicaré, ¿vale? La idea. Dada una serie de APIs, vamos a trabajar con la API del Valorant, vamos a trabajar con la API del Monster Hunter, con la API del Pokémon 3D Card Game y de Final Space. Entonces, dadas esas APIs, veremos cómo montar una web, como hemos hecho ahora, ¿vale? Una aplicación web que conecte a ellas, que saque la información y muestre muestre las diferentes APIs, es decir, dentro de una misma aplicación web tengáis un enlace, igual que nosotros tenemos aquí, Rick y Morty, hemos hecho el list, pues aquí tendríais Monster Hunter, Pokémon, Valorant, y cada una que se vea diferente a las demás, ¿vale? Que visualmente el HTML sea diferente, para que practiquéis diferentes formas de sacar la información, ¿vale? Cuanto más diferente sea, pues más aprenderéis. Se trata, como os decía, de machacar, machacar y machacar y hacer webs y perder el miedo, ¿vale? Vale. Vale, entonces eso, son 4 APIs, ¿vale? Da tiempo de sobra, ya os digo que yo lo corrijo en las 2 horas de clase, las corrijo todas, hago las 4 y conecto. Y eso. Entonces no os preocupéis, tenéis una semana para hacerlo tranquilamente, bueno, los ratitos que tengáis, los ponéis y pues eso, veis la información de la API, veis lo que devuelve, cogéis los objetos, montáis las interfaces,
el servicio, etcétera, etcétera. Un poco todo lo que hemos hecho, ¿vale? Y bueno, pues eso. Esa es un poco la idea. ¿Dudas antes de irnos? No. ¿Todo claro entonces? Vale. Pues Sí. eso, Que, no, os subiré. que nos falta tiempo. Bueno, tenéis una semana, ya te digo, y paso a paso y poquito a poco se va haciendo. Esto es ponerse un rato y hacer y luego otro rato y al final a la que te das cuenta lo has terminado. Y la primera te cuesta un poco más, la segunda pues un poquito menos, la tercera ya vas sacando cosas automatizadas y la cuarta pues a la que te das cuenta dices, ostras, pues empiezo a entender estas cosas, ¿vale? Entonces pues eso, es un poco la idea de que al final trabajéis sobre varias para que veáis que también cada API es un mundo y cada API devuelve la información de una manera diferente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces eso, lo dejamos aquí, ¿vale? Que paséis buena semana, lo que os queda, y os veo la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que viene. Adiós, Buenas noches. buenas noches. Vale, Gracias. chao. Chao.